que vale que sea un niño, porque si es niña, pues la va a dejar y la va a desconocer. Yo me pregunto qué está pasando por la mente de esta mujer soportar eso, porque no depende de ella. Y no es posible vivir en esa condición. Decía la compañera, hay pocos hombres. Es cierto, hay pocos hombres, pocos varones que nos acompañan. Pero yo les digo, mujeres, es importante que nosotros también estemos presentes, porque nosotros también participamos en eso. ¿Sí? Nosotros tenemos que prepararnos y estar despiertos, porque tenemos a un padre, un hermano, una pareja, esposo, novio, como le llames, y también nosotros tenemos que empezar a ayudar a esa formación, porque nosotros también somos partícipes de eso. Si yo permito y no le pongo límites a mi pareja, si yo no educo a mi hija con esa visión, seguimos enganchadas en lo mismo. Entonces también nosotras mujeres somos responsables, no nos sintamos solamente víctimas. También las mujeres permitimos y no decimos. Entonces, esa cuestión tenemos que ir rompiendo nosotras, no solamente esperamos que los hombres vengan y que los hombres cambien y que los hombres tienen que darse cuenta. Nosotros también jugamos un papel importante para transmitirlo, para de alguna manera ya no permitir, como les decía esta mujer, no es posible que permita una situación así, pero ¿de quién depende? De ella, de alguna manera. ¿Por qué? Porque está entrampada en todos esos prejuicios sociales, religiosos, familiares. Entonces tenemos también que ir rompiendo con esos prejuicios, ¿no? Otra cuestión que también influye en este origen es la mercadotecnia. Si nos damos cuenta, sobre todo los jóvenes, van aprendiendo desde la adolescencia el trato con las jóvenes, ¿no? O desde niño les van diciendo, el niño se cae, levántate, no pasa nada. Se cae la niña, la levantamos porque la vemos desde niña más frágil. Entonces, esos roles se van aprendiendo. Los jóvenes están viendo películas donde siempre el héroe es el hombre, ¿sí? La chica no puede correr, no tiene la misma fuerza que tiene el hombre. Sin embargo, las mujeres usamos zapatillas, ¿sí? Y entonces, a lo mejor también el hombre podría usarlas, pero como no está dentro del rol, como no sería ni bien visto, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si nosotros también demostramos que si nos caemos nos podemos levantar? No es un competir con el hombre, es solamente reconocer que somos iguales y que tenemos atributos y capacidades por el solo hecho de ser seres humanos pensantes, vivientes, iguales, con características físicas distintas. Pero eso lo aprendimos, lo enseñamos desde todas las generaciones. Entonces, difícilmente vamos a cambiar de un día para otro. Esto es una cuestión cultural que tenemos que venir rompiendo. Por eso considero que la mercadotecnia influye, porque se aprende de lo que se ve. Los adultos, igual las películas que ven, tienen una visión que les hace ver o tratar a la mujer. Okay. Bueno, ya me recuerdo la misma pregunta: ¿cuál es el origen de la violencia específicamente en los hombres? Y les recuerdo los 3 minutos por favor. Okay. Muchas gracias. Bueno, escuchaba con atención a la compañera Emilia, a la compañera Mari, también a los demás participantes, en el sentido de los agentes socializadores, pero sobre todo el primer contacto que tenemos en casa, que es nuestra primera educación, y la que realmente debería de formar o deformar a cada una y a cada uno de nosotros. No somos culpables de donde hayamos nacido, pero sí somos responsables de lo que podamos cambiar. Es muy sencillo. Yo pude haber crecido, o a lo mejor crecí en un ambiente de machismo invisible, que significa esto, que a lo mejor no me decían que fuera macho, pero lo hacían de manera indirecta, pues al ser atendido, no levantaban mi plato, me la pasaba bomba. Entonces, ¿qué aprendí? Que a mí se me debe atender. Mi hermana, mi prima, mi esposa, mi abuela. Voy construyendo este ideario, ¿no? Este ideario, esta plastilina se va moldeando dentro del cerebro de cada hombre, también en algunos casos, en el caso de algunas mujeres,
aprender a servirle a las otras o a los otros. En el caso de los hombres, aprender a que nos sirvan las otras y los otros. Entonces yo creo que el primer espacio socializador que es nuestra casa debería ser o es parte de la responsabilidad, de la corresponsabilidad de mamá y papá, lo que estemos haciendo, porque esto también origina lo que es una violencia visible o invisible, porque recordemos que no únicamente es la parte de golpes, la parte de insultos, es también aquellos silencios, aquellas inacciones y omisiones que hacemos en casa para ignorar, para devaluar o para excluir a nuestras compañeras de vida. Y también creo que es muy importante el segundo espacio, que son las escuelas. Yo soy muy crítico de la educación, me encanta el mundo de la escuela, pero sí creo que tenemos una educación tergiversada, deformada y todavía con un paradigma por cambiar, que es precisamente incluir la perspectiva de género, porque los espacios siguen siendo netamente machistas. Lo acabamos de ver hace una semana o dos, se conmemoró el Día del Maestro. ¿Es lo que significa? Pues maestro hombre, no hay maestras. En el simbólico, en el diario sí hay maestras, existen, pero en el lenguaje hay mucha resistencia de personas que se dedican a la docencia y que dicen que no es importante, que no es... Claro que es importante, lo que no nombras no existe, ni en la mente ni en el mundo físico. Entonces lo que no nombras, lo que no visualizas, quiere decir que no importa. Y todavía tenemos muchos retos ahí en la educación, y todavía hay un estudio que me llama la atención de UNESCO que dice que las niñas hasta entre cuarto y quinto año tienen las mismas habilidades matemáticas que los hombres, pero sorpresa, algunos maestros y maestras empiezan a formar o a deformar esta capacidad y decir, bueno, tú deberías de ser maestra cuando seas adulta, y eso no es que sea malo ni es que sea bueno, es una actividad. Tú deberías de ser enfermera. Empezamos a sembrar en ellas ese miedo o esa resistencia a la ciencia. Por eso lo decía bien en su momento, miren, yo lo he escuchado con mucha atención. Es cierto, digo, con todo el valor cultural que tiene Frida Kahlo, luego ligado a una parte masculina, pero también es cierto que sea una pregunta o un reto para nosotras y para nosotros. Digamos el nombre de una científica mexicana que ha aportado o que tiene un parteaguas en México. Eso me queda de tarea a mí, nos queda de tarea a todas y a todos. O sea, yo no lo sé, la verdad yo no lo sé, lo reconozco con toda sinceridad. Aparte, porque digo, Frida Kahlo era pintora, pero qué científica. Me acuerdo de Marie Curie, que es europea y que estuvo con la cuestión de la radioactividad, pero qué científica mexicana. Nos debería dar un poquito de pena a todas y a todos que no tenemos el conocimiento de esto. Tenemos una corresponsabilidad, porque no únicamente es la casa, la escuela, también nosotras y nosotros como funcionarios públicos, servidores públicos, tenemos una gran tarea. Debemos de ser ejemplo para toda la ciudadanía. Y yo creo que estos espacios, como decían los compañeros, son para la reflexión, para preguntar, para recuestionarnos, para autocriticarnos y para saber qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar y qué hemos hecho mal. Ok, muchas gracias, Enrique. Vayan preparando sus preguntas para el final, por favor. En cuanto a mujeres científicas, hay varias, incluso no están en el país, porque nuestro gobierno no les da trabajo, prefieren, las absorben a otros países que sí valoran la inteligencia de la mujer. Y Vamos a dejarlo para el Dios, que todavía en la Biblia dice varias que Dios nos dio libertad, nos dio muchas cosas que nosotros tenemos que absorber, meditarlas y ponerlas en acción, en la práctica. Ok, al final entonces vamos a hacer las preguntas para que vayan. Ok. Bueno, viene una pregunta también interesante, dice, desde su perspectiva, ¿la violencia es genética o aprendida? Muchas gracias. Bien, yo les voy a compartir desde la perspectiva médica, biológica, sobre si es genética o es aprendida. Y bien lo mencionaban mis compañeros, que es multifactorial. No hay ningún factor precipitante o que diga que con este factor seguro va a ser un hombre violento. No existe un factor como tal que me diga que este es imprescindible, es necesario que esté presente. Se van asociando, ¿sí? Lo que sí quiero compartirles es lo que publicó el psiquiatra Luis Rojas Marcos, que dice que las conductas violentas no son instintivas, sino que se aprenden. Las semillas de la violencia
se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar frutos malignos en la adolescencia. Entonces, asociado a los factores económicos, políticos, sociales, emocionales o biológicos también que pueden existir en la persona, en su conjunto pueden favorecer a desarrollar conductas violentas, y no solo en los hombres, también en las mujeres. Gracias, Héctor. Un poquito continuando con eso, nosotros dentro de, parece por promoción de MSF, pero no. Pero contarles que nosotros tenemos dentro de Médicos Sin Fronteras, aunque el nombre es Médicos Sin Fronteras, trabajamos médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Hay multiplicidad de formaciones. Esto porque nos ha permitido encontrar que la multidisciplinariedad es una buena estrategia, al menos en la práctica así nos ha parecido, para abordar los temas que tienen que ver con violencia. Y algo que nuestros compañeros, que dentro de nosotros compartimos mucho, es justo cómo el manejo inadecuado de las emociones va repercutiendo en las conductas que generamos con los demás. Nosotros, cuando somos niños, generalmente no nos permitimos o nunca nos han educado para poder transmitir con certeza nuestras emociones. Casi siempre, cuando nos preguntan, ¿estás enojado?, sea hombre o sea mujer, nuestra respuesta en automático es no. ¿Qué tienes? Nada. ¿Te sientes triste? No. Y nos enojamos. Ante los cuestionamientos hacia nuestros sentimientos, siempre nos enojamos, nos ponemos nerviosos. No estaría bien que yo generalizara, pero esto tiene que ver con la inhabilidad que nos han generado para poder transmitir estas emociones, porque volvemos a lo mismo, un poco en el plano de las emociones se le ubica más a las mujeres o a lo femenino, no necesariamente a las mujeres. En ese sentido, cuando los hombres se relacionan entre ellos, tienden a relacionarse con conductas muy violentas. Cuando tienden a relacionarse con las mujeres, generalmente se relacionan desde un posicionamiento de poder. Y entonces también las mujeres, yo he escuchado incluso a amigas indicar cuando, ay no, es que lo vi llorar y me dejó en automático de gustar, ¿no? Porque estamos asociando esas conductas a un cuestionamiento negativo. Nos da mucho miedo y mucha pena expresar a veces nuestras emociones. Esto a la larga repercute en muchos sentidos, porque, bueno, en la experiencia del proyecto también es una bolita de nieve. Vamos guardando emociones y va haciendo poquito a poquito hasta que al final terminamos con una gran bola de nieve que de repente nos estalla en la cara, y es cuando empezamos a tener este violentómetro, por ejemplo, ¿no? En el violentómetro tenemos desde los piropos, que estarían en cierto nivel de violencia, hasta ya un acto de violencia machista. Gracias. Bueno, referente hacia el origen, claro que hay condiciones de repente médicas, hay estudios que sostienen eso, pero también hay que hablar de la construcción social. Regreso a eso porque desde que somos pequeños se nos educa en este sistema, en estos roles, en estas asignaciones de lo femenino y lo masculino, desde el juego. Y vemos que a la niña, desde antes que comience a caminar, ya le pusieron una muñeca. Tantito esa niña comienza a caminar, ya va a saber que su rol en la vida es el cuidado. Y luego dice, pero es que mi hija me pide una muñeca, como comentaba Mariana Pinchot. Dice, me está queriendo invitar, por eso me pide una muñeca. Pero también vemos a niños jugando con pistolas y el papá es maestro. Pero está permitido, ¿no? Está bien que los niños jueguen con pistolas. Está bien que el niño juegue a ser violento con sus compañeros porque es parte de su temperamento, a golpear. Como comentabas, que si no puede manifestar las emociones, ¿qué hace? Golpear una pared, patear. Entonces, el que socialmente eso se permita, habla precisamente de este sistema, que es el origen. Y este sistema
rompe con el equilibrio. Es por eso que no podemos construir la paz desde que sigamos permitiendo que este sistema siga operando. Y la resistencia al cambio precisamente es porque pues, es muy difícil cambiar todos estos patrones, pero definitivamente este sistema no está funcionando. La violencia nos está matando, hombres y mujeres estamos muriendo, y la violencia tanto en el espacio privado y público, que yo creo que en la última pregunta lo vamos a abordar, pues estadísticamente no lo podemos negar y cada vez está más cercano a nosotros. Gracias, Gina. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, si la violencia es genética o aprendida, es complicado. Y aquí los compañeros doctores que tienen algo de conocimiento sobre esa área, hay estudios donde se ha querido comprobar que sea genético. Había una familia en Holanda que fue la sujeta de estudio porque los hombres eran más violentos que las mujeres. Se hicieron muchos estudios, obviamente moleculares, científicos, y lo único que pudieron determinar es que los hombres, ¿cómo está? Exacto, era más fuerte. Pero eso no puede ser algo que se determine que es el factor. En realidad es un estudio, como los hay y muchos otros. Hay una etóloga también que se fue al África, estuvo estudiando los niños, buscando encontrar si la violencia era generada, era innata o era provocada. Difícilmente, le llevó muchos años, pero terminó concluyendo que es más aprendida. ¿Por qué? Porque ahí el primer detonante que ella pudo ver era la cuestión territorial de los animales, cómo surgió toda una violencia entre ellos por el territorio, lo que sucede en los humanos y mucho más allá del territorio. Entonces, hay otro estudio en el que dice que sí puede ser determinante ciertos genes combinado con las adicciones, como es el alcohol y la cocaína. Ahí yo comparto a lo mejor un poquito que todos los seres humanos, al momento de consumir alguna sustancia, puede haber en nosotros, sea hombre o mujer, algún cambio que pueda detonarte en violencia. Sin embargo, tampoco esto puede considerarse como cierto, porque no sucede lo mismo si tomo alcohol yo o tomo otra persona. Hay personas que les causa risa el alcohol, que se vuelven muy alegres, que se vuelven muy sociables, y hay quienes se pueden volver agresivos o que se puedan volver miedosos. ¿Sí? ¿Me explico? Sin embargo, culturalmente nosotros decimos que alguien que ha consumido algún enervante nos causa miedo, porque puede ser motivo de que genere una violencia. Entonces creo que la violencia es más aprendida que genética. Muchas gracias, maestra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, también, aunque no existe un estudio concluyente a nivel médico o científico que diga que esto sea genético, sí coincido con el compañero de Médicos Sin Fronteras en cuanto a es multifactorial, pero la parte de socialización o de culturalización que tenemos todas y todos nos hace aprender o desaprender también estas manifestaciones de violencia en cuanto a cómo nos relacionamos mujeres y hombres. Hace un momento comentábamos aquí cómo a un niño, hablando de un hombre desde la edad inicial, 4 o 5 años, se nos empieza a enseñar a ser conquistadores, entre comillas, o cazadores. Pasan las niñas y el papá o la mamá le dice al niño: mira, ahí va tu novio, y se lo festejamos. En mi caso, yo tengo una hija y yo me acuerdo que nunca le decía: mira, ahí va tu novio. O sea, es esa parte de naturalizar o socializar o aprender de que el hombre debe ser con ciertas características y las mujeres con otras, porque si hay mujeres que transgreden esa norma, son consideradas también atípicas o anormales, porque la mujer debe ser sumisa, negada, recatada, no conquistadora, porque entonces socialmente les va muy mal, ¿no?
Pero yo coincido más que todo es aprendizaje. Finalmente, si tenemos una carga genética, cromosómica, hormonal, a lo mejor yo tengo menos testosterona, más testosterona que alguien, pero yo no creo que eso realmente defina lo violento que pueda ser o no. Yo creo que es más el manejo de emociones, el aprender, reaprender y desaprender. Finalmente yo sí estoy un poquito más inclinado a esa teoría o a ese cuerpo de conocimiento que es que nacemos como una plastilina y finalmente la sociedad, si nos dejamos, nos forma o nos deforma, porque finalmente la influencia social es muy fuerte, pero dependerá de cada una y cada uno de nosotros el cómo cambiemos esta actitud. Ok, muchas gracias. Continuamos con la cuarta pregunta y dice, ¿los hombres ejercen violencia en un mayor número de casos contra hombres o contra mujeres? Bien, yo aquí sí me voy a enfocar también a nuestro proyecto de violencia de tipo sexual y de otras situaciones de violencia. Médicos Sin Fronteras, en las atenciones que ha tenido en estas unidades de CAPS y Hospital General del Nacimiento sobre violencia sexual, en la mayoría de los casos han sido sobrevivientes de violencia sexual más mujeres adultas que hombres, aunque también hay hombres que han sobrevivido a la violencia sexual, han sufrido violación. Y en el caso de los niños, también hay una similitud en el número tanto de niñas como de niños que son sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, es lo que yo les puedo decir conforme a la estadística sobre quiénes están más propensos, quiénes son, a quién agreden más los hombres, violentan más los hombres. En términos de violencia sexual, sí, hay más sobrevivientes en nuestras unidades atendidas mujeres. En el caso de los niños es un número muy similar, ¿sí? No hay una diferencia entre niños hombres y niñas mujeres. Muchas gracias, médico doctor. Adelante, Laura. Creo que ahí sería importante y que creo que es un mensaje, si bien nosotros no hemos tenido tantos casos de hombres atendidos, nosotros consideramos también de manera interna que tiene que ver justo con las presiones y los estereotipos que se generan en torno a esto. ¿Cómo un hombre va a reconocer? Es más difícil para un hombre muchas veces reconocer que ha sido víctima de violencia sexual, que él se va a considerar en esta categoría. Médicos Sin Fronteras maneja el término sobreviviente de violencia sexual. Pero, ¿cómo un hombre se va a ubicar siendo víctima de violencia sexual? Solo por contarles, la violencia sexual alrededor del mundo, en otros países, en términos de guerra, es utilizado como un instrumento de guerra. El utilizar las violaciones implica la conquista no solo de un territorio, sino de un cuerpo. De manera similar, así lo viven muchas personas. Como yo, hombre, voy a haber pasado por esta situación. Por eso muchos de ellos no llegan a solicitar los servicios de salud pública. En general, en el tema, muchas personas no llegan a los servicios médicos, no saben que hay muchas cosas que médicamente se podrían hacer y evitar muchas enfermedades. Pero además de eso, con los hombres tenemos particularmente este problema. Ahora, imagínense que si estamos hablando que los niños no son tan diferentes las cifras de niñas mujeres que de niños hombres, esto nos está indicando que la violencia se está dando más o menos de manera similar a unos que a otros, pero en este tema de socializar, ir creciendo, nos damos cuenta que vamos encontrando mayores resistencias en la atención. Es un poco por el proyecto, pero a mí me gustaría hablar en general también del tipo de violencia que realizan los hombres. Estadísticamente, ya había salido un poquito antes, los hombres a nivel global sufren mucha violencia, pero ellos ejercen mucha violencia, pero también ellos sufren mucha violencia. Ellos a nivel global viven menos que las mujeres y esto se ha encontrado que está relacionado porque tienen conductas de mayor riesgo. A los hombres les gusta generalmente practicar deportes con un mayor grado de riesgo. Tienen conductas sexuales de mayor riesgo. Es muy complejo decir esto, pero también los hombres tienen un mayor consumo de sustancias como drogas duras. Los hombres cometen más delitos. Estadísticamente eso es lo que nos dicen a nivel global.
Ahora, entender el por qué los hombres se están posicionando en estas situaciones de riesgo sería una tarea que nos corresponde a todos. Sí que las mujeres hemos sido mucho tiempo como objetivo de esta violencia, pero no desdibujemos que la violencia es de hombres hacia hombres también y que ellos la están padeciendo. Ok, muchas gracias, licenciada Laura. Adelante, Gina. Bueno, me gustaría continuar con la intervención diciendo sobre todo en dónde asesinan a los hombres y dónde asesinan los hombres. Los hombres asesinan a otros hombres en espacios públicos y con arma de fuego en un 70%. A las mujeres en los espacios privados y las matan ahorcadas, apuñaladas, a golpes y también la violencia psicológica que puede llevarlas al suicidio. Esto habla también del ejercicio de poder y lo vuelvo a retomar por el hecho de que ese ejercicio de poder no solamente se va hacia las mujeres y hacia las niñas, sino hacia los niños también, porque están a su cuidado porque consideran que son débiles o hombres que consideran que son más débiles en este ejercicio de poder. Y retomando también la cuestión del espacio público, me estoy acordando justo ahora de la plática que teníamos hace unas semanas con la directora sobre que para las mujeres ni siquiera hay calles con sus nombres, no hay calles con nombres de mujeres, es muy difícil, ese ejercicio es súper difícil. Y si volvemos a retomarlo de que las mujeres no estamos seguras ni en el espacio público ni en el espacio privado porque ahí nos están matando, pues es alarmante. Gracias, Gina. Adelante, maestra. Bueno, continuando con la pregunta, yo afirmo que sí existe mayor violencia en contra de la mujer provocada por el hombre. ¿Por qué? Porque la violencia, si bien es cierto que hablamos ahorita de la violencia masculina, esta violencia masculina está en muchos ámbitos en contra de la mujer. Entonces, las estadísticas señalan que hay un 90% de mujeres violentadas por su pareja, su jefe, por alguien, hombre. Entonces, este alto porcentaje pues, nos manda la seguridad de que efectivamente el hombre violenta más a la mujer. Comparto con mis compañeros que sí, el hombre también violenta al hombre en ese poderío, en esa virilidad, en esa valentía, en esa fuerza física que mide con su propio género y que lo hace más despoblado, que lo hace más abierto. Pero el alto grado de violencia que vive o que ejerce con sus atributos hacia la mujer es escondida, es menos visible, es más fuerte y es más constante. Entonces, esa parte en la que también nosotros tenemos que ser conscientes de empezar a poner límites, de evitar esa cuestión. Porque si nosotras como mujeres no hacemos nada por nosotras mismas, ellos no lo van a hacer. Ellos van a seguir creciendo en ese rol de superioridad. También la muerte de las mujeres, la muerte de mujeres, el alto porcentaje es que mueren a manos de sus propias parejas, llámese esposo, novio, amante, pero que hubo una cuestión de relación de ahí que se empieza o se empezó a tipificar el feminicidio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una mujer sea privada de la vida por cualquier persona en la calle, por ejemplo, imprudencialmente iba pasando, bueno, no imprudencial, simplemente iba pasando por ahí, le tocó una bala, a que muera porque la mató el marido. La sociedad y la propia autoridad venía manejando la privación de la vida de una mujer normal, así como cualquier homicidio. No, hay que distinguirlo, y al empezar a hacer esa distinción nos vamos dando cuenta el alto porcentaje de feminicidio que se da, que también es una lucha que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque la autoridad todavía no quiere reconocer todos esos feminicidios, pero son alarmantes. Muchas gracias, maestra. Adelante, licenciada Enrique. Bueno, pues es una pregunta ahí que ya se ha desmenuzado bastante
en el aspecto de que los hombres seguimos ejerciendo violencia contra otros hombres y también un alto número de casos de homicidios que no alcanzan o tienen la presunción de feminicidio, precisamente por otro aspecto, que es la violencia institucional, que esto es la incapacidad del Estado a ejercer efectivamente una investigación profesional y conforme a los protocolos internacionales. Entonces tenemos, desafortunadamente, un gran número de casos que no están reconocidos